cuando te contratan, es más, yo hago una manifestación de conflicto de interés cuando estoy en el 11. Yo hago esta manifestación. Todos los que estamos contratados para, todos los que reciben, todos los que tienen algún contrato, que prestan algún servicio, que trabajan dentro del gobierno, lo que sea, los que lo hicieron en algún momento, los que lo hacen ahora, los que lo harán en el futuro, lo que sea, tienen que presentar ante la Secretaría de la Función Pública una manifestación de conflicto de interés. ¿Ok? Ahora, el que tú presentes la manifestación de conflicto de interés, ¿qué significa? Te preguntan si tú tienes algún conflicto de interés, si alguna empresa o familiar tiene contratos con el gobierno, tú declaras si sí o si no. Punto. Esa es la manifestación de conflicto de interés. Ahora, aquí les va lo que el Consejo de la Judicatura, para que entiendan el conflicto de interés, cómo está. Okay. ¿Qué es lo que define la Ley de Responsabilidades Administrativas? Se entiende por conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. El conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio de la persona está indebidamente influenciado por sus intereses particulares, los cuales frecuentemente son de tipo económico o personal, contraponiéndose a los de la institución en la que desempeña como servidor público, afectando la integridad de sus decisiones y predominio del interés público. ¿Cuáles son los tipos? El conflicto real implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados de un servidor público que puede influir de manera indebida en el ejercicio de sus atribuciones, así como en el cumplimiento de sus responsabilidades. Aparente. Existe la apariencia de que los intereses privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque pueden influir indebidamente en el desempeño del encargo, aunque realmente no sea el caso. Este es el que sería el caso de Xóchitl Gálvez, es un conflicto de interés aparente. Potencial. Se actualiza cuando un servidor público tiene intereses privados susceptibles de provocar que en el futuro incurra en un conflicto de interés real. También, ¿por qué? Porque Xóchitl Gálvez es una servidora pública que tiene intereses privados que son susceptibles de que en el futuro puedan incurrir en alguna ilegalidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en caso de un conflicto de interés? Tiene que excusarse, tiene que informar por escrito al auditor, a su superior inmediato, o sea, tiene que estar declarada y tiene que seguir las diversas instrucciones. Con relación al conflicto de interés, lo que se les pide es que siempre sean transparentes. O sea, si tienen, sobre todo si están en esta parte de conflicto de interés potencial, o sea, que tienen intereses privados. Y por eso les digo, o sea, como tal, en este momento que digas, porque existe un conflicto de interés, ¿quiere decir que hay corrupción? No, porque está en cualquiera de estos tipos. Existe un conflicto de interés potencial, y este es en el que está, porque se tiene que investigar el antecedente, se tiene que investigar todo, y en su defecto, pudiera en algún futuro incurrir ahora sí en algún tipo de interés real. Eso quiere decir que las empresas Xóchitl Gálvez están, pues, están condicionando las decisiones de la señora. Ella está en este momento en un cargo legislativo, ¿ok? Si ella llegara, ahora sí me voy al futurista, si Xóchitl Gálvez llegara a ser presidenta, supónganle, vamos a debrayar, que no tiene las posibilidades, pero órale, supongan, que llegara a ser presidenta de México, Xóchitl Gálvez, no, ahí sí, siendo ejecutora, no debería de existir un solo contrato en una de las empresas de su familia, porque ella es ejecutora. Entonces, el recurso público a quien contratas recae en los órganos administrativos. Y si Xóchitl Gálvez se acercara y sus empresas empezaran a ser beneficiadas, entonces existe un conflicto de interés real. Y eso ya es sujeto de dependiendo la magnitud y demás, eso ya es sujeto a una, pues a una amonestación y evidentemente a algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué es lo que pasa cuando se detecta
que exista algún conflicto de interés. Y aquí viene, porque aparte hay una guía. El Consejo de la Judicatura Federal tiene una guía de qué hacer cuando hay un conflicto de interés. Miren, como Xochitl Gálvez está dentro de un conflicto de interés potencial, ¿qué es lo que debe pasar? Se debe supervisar con mecanismos de monitoreo y auditoría constantes para detectar el momento en el que el conflicto de interés por algún cambio o circunstancia o contexto del funcionario se vuelva en real. Por eso les digo que Xochitl tenía que declarar que existen estas empresas que podría para entonces investigar. Todo esto es un tema de investigación. Aquí es, la actuación pública tiene que estar regulada y la transparencia es el primer paso para decir el que nada debe, nada teme, porque a ti todo se ha hecho bien. Ese es el punto. Aquí te ponen una serie de ejemplos. La naturaleza variable y humana de los intereses hace que los conflictos de interés sean cambiantes a través del tiempo, lo que los hace un fenómeno difícil de supervisar. Podría darse el caso, por ejemplo, de que al comienzo de un proceso de contratación pública, uno de los funcionarios encargados de la contratación no tuviera ningún conflicto de interés ni real, ni aparente, ni potencial. Sin embargo, durante el proceso las circunstancias cambian y es posible que a dicho funcionario o a un miembro de su familia lo contrate uno de los licitadores potenciales y así se crean las condiciones para un conflicto de interés. Es importante que se haga un seguimiento constante y se actualicen adecuadamente las declaraciones de conflicto de interés o constancia de intereses. Y eso es lo que Xochitl Gálvez no hizo, porque esto no está declarado. O sea, las empresas ahí están, ella acepta que existan las empresas, pero no existe como tal una declaración de Xochitl Gálvez donde diga, es que aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Xochitl Gálvez, o sea, y se ponen una serie de casos, ¿no? De qué es lo que debería de pasar o qué es lo que podría pasar si se contratan a una serie de empresas o se beneficia a algún tipo de empresa, ¿no? De algún servidor público, etcétera. ¿Qué es lo que deben hacer los servidores públicos? O sea, aquí te ponen una serie de casos, ¿no? De constancias de constancias de interés, de cómo identificar alguno de estos riesgos, qué es lo que la ley te manda, o sea, todo te lo marca en este documento. Así que no me pueden decir es que no sabía, etcétera. Aquí viene, ahí les va, lo del grado de parentesco, para que no digan. En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece en el artículo 8, ahí les va, que el servidor o funcionario no debe intervenir en procedimientos, contrataciones, atención, tramitación, etcétera, que involucre a algún familiar hasta el cuarto grado de parentesco, amigo cercano o de negocio, y otorgarles alguna ventaja o beneficio con el fin de presentar una guía para definir o identificar los grados de parentesco. Aquí los ponen. Estos son los grados por los que no se deberían de beneficiar o no deberían de meter la mano para que se les entreguen contratos públicos. Y en el primero están padres e hijos. Por afinidad, esto es por conseguir, y por afinidad, suegros, nueras, yernos, hijastros o entenados. Luego están abuelos, nietos, hermanos, padres de los suegros, cuñados y nietos. En la misma lista están bisabuelos, bisnietos, tíos, carnales y sobrinos carnales, los abuelos de los suegros, los tatarabuelos todavía, tataranietos, tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos. Bisabuelos y también del marido. Entonces, esto es lo que se supone que Xochitl Gálvez debería de saber. Lo debería de saber. Estos son los criterios para determinar los grados de parentesco. Y aquí dice, es importante aclarar que las relaciones afines son aquellas que se establecen a partir del cónyuge, del servidor público, y las consanguíneas son las de los familiares directos como tal. ¿Qué es lo que dice por acá? ¿Qué es o qué responsabilidades tiene un servidor público? El funcionario público tiene intereses privados, familiares, de negocios relevantes relacionados con sus responsabilidades en el campo de trabajo, y aquí te debe de contener todas estas respuestas que deben de estar informadas. Aquí te dice, si el funcionario tiene un interés personal, familiar, mercantil o de otra índole relevante relacionado con su trabajo que podría afectar la imparcialidad con que desempeña su responsabilidad, que es el conflicto de interés real. Y aquí viene,
La señora Z, que se desempeña en la administración pública, formará parte del jurado para seleccionar a la empresa que provea de servicios de telefonía y comunicaciones a su dependencia. Su prima, la señora M, es es una socia de las 5 empresas licitantes. Por eso les digo que aquí no es como que digas, es que el conflicto de interés está claro, porque Xóchitl Gálvez aparentemente no está involucrada en el proceso de licitación. Por eso digo, aparentemente no está, no aparece en el proceso de licitación, pero es socia de las empresas. Su hija es socia de las empresas, o sea, son sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Investigar. Por eso me voy con qué es un conflicto, cuál es el ejemplo de un conflicto de interés potencial. El señor L acaba de ser contratado en el área de obras públicas de una dependencia de gobierno. En la actualidad no está a cargo de participar en comités de selección o jurados. Tiene muchos amigos que trabajan en una constructora que en ocasiones gana ciertas licitaciones de la dependencia. Si asciende de puesto en un futuro, dentro de sus responsabilidades estará la de participar en comités de selección de licitaciones. Y es por eso les digo que el caso de Xóchitl Gálvez se encuentra descrito y catalogado como un conflicto de interés potencial, porque hasta el momento, ahorita, en el momento en el que está Xóchitl Gálvez, como tal no está ejecutando, no está en los comités de selección de los contratos, ni mucho menos. Pero si Xóchitl Gálvez llegara a un cargo superior, si a Xóchitl Gálvez terminara estando contratada por alguna de estas empresas, evidentemente, o más bien por alguna de estas dependencias, existiría un claro conflicto de interés que ya podría estar en conflicto de interés real o aparente. Entonces, aquí está el caso de Xóchitl Gálvez, es un conflicto de interés potencial. Es la realidad de Xóchitl Gálvez. Por eso es importante que el funcionario declare para que se pueda, ahora sí que, supervisar con lupita, así con una lupa, tiene que estar función pública, tienen que estar todos ahí revisando las famosas constancias de intereses. Ahí les va, que es una constancia de interés para los indecisos. Las declaraciones o constancias de interés son formatos administrativos que las dependencias y sus áreas pueden usar antes del procedimiento en cualquier momento. Los formatos tienen el objetivo de apoyar a la prevención y detección de conflictos de interés, además de ser una herramienta útil para generar transparencia y rendición de cuentas en labor del funcionario público. Estos formatos permiten identificar activos e intereses relevantes que podrían generar una situación de conflicto de interés. Se recomienda el llenado periódico de dichas formas para después facilitar su comparación y detección en situaciones anómalas. En la administración pública, los servidores públicos están obligados a presentar la declaración de posible conflicto de interés al iniciar o concluir un cargo, así como de manera anual o en cualquier momento en que el servidor público considere que pudiera incurrir en un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Dicha declaración se realiza en el apartado correspondiente de la declaración de situación patrimonial y este es el formato. Ese es el famoso formato. Informan, están informados qué es lo que tienen, qué es lo que pasa, ahí está. En caso que un servidor público se encuentre en una situación de esta naturaleza, se tiene que actuar en base al artículo 8 que dice excusarse de intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para sus socios o sociedades en las que el servidor público o las personas referidas formen o hayan formado parte. El servidor público deberá informar por escrito sobre el trámite o la resolución de asuntos a los que hace referencia. Aquí, o sea, todo tiene que estar clarito. Y dice, abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósito persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación. O sea, tiene que evitar cualquiera de estas. Cualquiera que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales o comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas. Pero aquí hay otra parte, en el caso de Xóchitl Gálvez, que hay también que observar.
y son las empresas privadas. Si bien el tema de que no haya declarado por empresa pública, o sea, estas empresas que están licitando públicamente, es bastante cuestionable y sospechoso y se debe de investigar. Aquí hay otra cosa que hay que tener clara: los ingresos del sector privado. Xóchitl Gálvez actualmente es senadora. Y si Xóchitl Gálvez hubiera votado, supongamos que alguna de las reformas que se han hecho afecta a alguno de sus clientes. Si Xóchitl Gálvez, supongamos, no es el caso, pero quiero poner ese ejemplo para que quede todavía más claro. Supongamos que se hace una reforma, más bien, ¿se acuerdan ustedes que se intentó hacer una reforma para modificar las tasas de interés de los bancos? Que no ha pasado, no la han movido, no han logrado realmente consagrarla en una reforma. Para modificar las tasas de interés, porque aquí las tasas de interés de los créditos bancarios son muy altas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues entonces Xóchitl Gálvez tendría un claro conflicto de interés si ella, supongamos, hubiera votado en contra de esta iniciativa, supongamos que prospera, y vota en contra. ¿Por qué? Porque uno de los clientes, más bien el cliente de ambas de sus empresas, es un banco. Banco Santander México S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander México. Ese también es un conflicto de interés. Aquí es en donde está el conflicto de interés. Cuando de manera, su empresa recibe recursos de un ente privado que podría estar sujeto a algún tipo de reforma, y entonces ella actúa en consecuencia. Esto es también lo que se le debe de cuestionar a Xóchitl Gálvez. Esto también. Los intereses personales detrás de los ingresos que recibe. Porque a mí, ¿quién me dice, quién me asegura como ciudadano que Banco Santander, y estoy poniendo un ejemplo, no digo que sea así, no habría amenazado a Xóchitl Gálvez que dejaría de ser su cliente y Xóchitl Gálvez votara en contra de una reforma bancaria para la banca? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo va a asegurar? ¿Cómo lo sabría? Si Xóchitl Gálvez actuara en consecuencia, votara en contra de los intereses de su cliente y su cliente la abandona. Ahí te das cuenta. Estas cosas pasan. Esos también son conflictos de interés. Y por eso es que los servidores públicos están obligados a informar absolutamente todo.